Hola, ahora vamos a ver cómo podemos resolver el trabajo práctico número 2 adicional, en que tenemos que, en primer lugar, contar la cantidad de recursos que usa cada uno de esta encuesta, y a su vez después tenemos que poner una descripción en función de la cantidad de recursos con una palabra escrita. Para eso vamos a evaluar las distintas funciones que aparecen acá arriba, de las cuales la primera, contar, no nos sirve en este caso porque, como dice la breve descripción que está disponible en la ayuda, cuenta las celdas que contienen número en un rango. En este caso nosotros tenemos que contar los sí que están en un rango. No podemos usar contar. Sí tenemos una función que nos permite contar las celdas no vacías en un rango. Esta función se denomina contara y lo podemos utilizar de la siguiente manera. No voy a usar el asistente de función porque son funciones simples, pero ustedes lo pueden hacer con el asistente de función. Selecciono el rango, en este caso hasta B, y una vez que presiono Enter voy a volver a analizarla la función. La función me permite simplemente un solo argumento, que es un rango. ¿Y qué es lo que hace contar? Cuenta las celdas no vacías. ¿Cuál es el problema de utilizar esta función para este práctico? Que si yo acá pongo un espacio o eventualmente la palabra no, observen que me lo cuenta también porque esa celda está ocupada. Es más, puedo hacer daño y poner el no con un fondo, el mismo color de fuente que el fondo, y lo mismo lo va a contar porque la celda no está en blanco. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Por eso es más seguro utilizar la tercera opción que tenemos, que es contar sí. Contar sí tiene dos argumentos la función. El rango va a ser el mismo. En este caso vamos a tener hasta de la celda B8 a J8 y con un punto y coma tengo que indicar el criterio. El criterio es decir, cuándo va a contar cuando encuentre el valor que yo le indique en ese criterio o esa condición. En este caso, la condición sería que aparezca la palabra sí. Veamos lo primero que nos aparece. Yo escribo sí y me va a contar 0. Y el problema es que este sí no tiene acentos. Entonces, al no tener acentos, no es el mismo sí. Entonces voy a tener que cambiar y escribir la palabra sí tal cual está escrito. ¿Qué problema nos plantea esto? El problema es que si no están escritos todos los sí en misma forma, podemos tener algún tipo de error. Por eso es recomendable, lo vamos a ver en los prácticos siguientes, validar las celdas. En este caso, para que lo escribamos en todas las celdas la misma palabra y podamos usar este tipo de control. Con eso simplemente lo tienen que copiar hasta el final y ya tenemos la cantidad de recursos utilizados. A continuación vamos a ver cómo podemos construir, usando la función sí, la cantidad, en base a la cantidad de recursos que nos escriba, si es 0 boya, si es 1 balsa, 2 también balsa, 3 o 4 velero y así sucesivamente. Esta función sí o sí la tenemos que escribir, como necesitamos introducir varios sí. Esto es lo que se denomina sí anidados. Dentro de una función sí voy a introducir otra sí y así hasta que pueda abarcar todas las condiciones. No lo puedo hacer con el asistente, lo tengo que escribir directamente en la celda y guiándome por las opciones que tengo o los tips que me da Excel en qué lugar de la función. Observen que acá tengo los tres argumentos: la prueba lógica, el valor si verdadero, es decir, si la prueba lógica es verdadera, ¿qué va a pasar? Me va a hacer lo que dice acá, y si es falso, va a ser lo que diga acá. ¿Qué puede ser valor si verdadero? Puede ser una palabra o puede ser un cálculo, una fórmula, una función, y en este caso el valor si falso vamos a utilizar para volver a preguntar
de manera tal de abarcar todas las opciones. Mi primera prueba lógica va a ser si esto es igual a 0. Si esto es igual a 0 y es verdadero, yo voy a tener que escribir la palabra boya. Observen que cuando escribo texto tengo que encerrarlo entre comillas al texto para que lo interprete. El tercer argumento voy a poner el punto y coma. Observen que ya me remarca el valor si falso y acá ya no hay, o sea, no es que va a ser, no puedo poner balsa porque si fuera 3 recursos me aparecería balsa, entonces tengo que volver a preguntar. ¿Qué voy a preguntar? Voy a hacer de nuevo la función si, voy a abrir otro paréntesis y voy a hacer otra prueba lógica, es decir, si este valor, en este caso voy a preguntar que sea menor o igual a 2 para que me abarque también 1, menor o igual a 2. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, la palabra que tiene que escribir Excel, si eso es verdadero, es balsa. Perdón, cierro y pongo comillas. Y si es falso, voy a tener que preguntar de nuevo si esta celda es menor o igual que 4, sería para que me abarque 4 y 3, porque si fuera 2 ya hubiera escrito balsa, o si fuera 0 hubiera escrito boya. En este caso la palabra va a ser velero. El último, si, va a ser si este valor es menor o igual a 6. ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir lancha. Y me queda una única alternativa. En este caso, si no es, si es menor o igual a, si es igual a 0, yo hubiera escrito boya. Si es menor o igual a 2, o sea, 1, 2, balsa. Si es menor a 4, 4, 3 veleros. Si es menor a 6, va a escribir lancha. Si hay un número más grande, ya directamente vamos a poner como la opción falsa de esta función sí, de esta última función sí, vamos a poner directamente la palabra crucero. Y lo importante acá es cerrar los paréntesis. Yo abrí un paréntesis, 2 paréntesis, 3 paréntesis, 4 paréntesis. Es decir, yo tengo que cerrar el paréntesis del primer sí, del segundo sí, del tercer sí y del cuarto sí. Con eso ya sé que puedo cerrar la función sin ningún tipo de error. Lo vuelvo a poner para que puedan verlo. Y en todo caso, ahora que ya no necesito, voy a borrar esto. La función va a quedar de esta manera. Simplemente en este caso no hay que hacer evaluaciones si necesitamos referencias absolutas para poder copiar la función. El ejercicio termina copiando este valor. Lo recomendable para el día que tengan que trabajar y no se puedan equivocar es hacer un control. En este caso hay, creo, no sé, son 125 respuestas, pero por lo menos controlar que alguno de los resultados en forma aleatoria, creo que acá en un 0 me aparece boya y estamos verificando que la función trabaje bien. Espero haber sido claro en la explicación. Muchas gracias.